día de hoy tengo el honor de estar con Carmen Boullosa, una excelente escritora, consagrada y bueno, con muchísimo que platicar el día de hoy. ¿Cómo estás, Carmen? Estoy muy bien, ya te comenté hace rato que lo de consagrada me deja un poco incómoda, porque yo, de donde vengo, lo único consagrado eran las hostias, Ok. y entonces me siento muy hostia, y eso es un poco incómodo, pero fuera de eso estoy muy contenta de estar contigo. Bueno, muy exitosa sin duda y muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Te platicaba antes de que empezáramos con la entrevista que esta sección va dirigida a los escritores. Por supuesto, vamos a platicar de ti, de tu trayectoria, de tu historia, de la historia detrás de las historias, pero también es muy importante la información que nos puedas dar para todos nuestros escritores. Nos siguen muchos escritores, no solo de México, sino de toda Hispanoamérica, que están iniciándose en este mundo de la literatura o que ya están en el mundo de la literatura y que yo creo que las personas que ya tienen pues gran trayectoria y que han logrado consumarse, pues pienso que es muy importante que les podamos dar esta información para todos ellos. Quiero que me platiques primero cómo fue que comenzaste a escribir, qué te detonó para entrar en este mundo de la literatura. Mi papá era un gran lector, no tenía su oficio nada que ver con los libros, era químico, trabajaba en una industria panadera muy grande, pero la casa estaba llena de libros, él era un lector adicto, leía todo el tiempo, me acuerdo yo desde muy pequeñita ver las bolsas de su saco colgadas porque ponía libros de bolsillo, los doblaba y los venía cargando en el traje. Donde fuéramos, él siempre traía un libro, en la casa siempre había un libro, por todos lados en mi casa había libros y bueno, claro, había una biblioteca. El libro era algo central. Okay. Y mi papá nos leía en las noches. Era su manera de hacer, por un lado, contacto con las hijas mayores, primero éramos 2, luego 3, pero sobre todo era para que nos quedáramos dormidas. Oh, mira. Pero yo no me quedaba dormida, yo oía y él, como se trataba de que nos quedáramos dormidas y a él lo que le gustaba era leer, él escogía lo que él quería leer. Entonces me leyó poemas de Quevedo, por supuesto el Boscón de Quevedo, el Quijote entero, nos leyó y mis hermanas inmediatamente quedaban profundamente. Yo oía, me intrigaba desde muy pequeñita, no entendía muchas cosas, no entendía de qué se reía él, pero seguía la historia. Él salía del cuarto, las hermanas ya dormidas, y yo me quedaba pues con mi ansiedad lectora, llamémosle así, que era por un lado pues la ternura de la voz del padre o la firmeza de la voz del padre, las historias ahí que él platicaba, era un lector fantástico, le gustaba mucho leer en voz alta y por otra parte yo empecé a tomar libros también desde muy pequeñita. Okay. Solo hubiera sido lectora, yo quería ser arqueóloga, era mi fascinación. Y murió mi mamá y todo el mundo familiar cambió. Mi papá, antes incluso de que mi papá decidiera casarse, se casó inmediatamente con una mujer muy joven que no tenía interés en nosotros. Y en ese trance, yo que me quedaba de pronto sin familia, sin mi cuerpo de niña, porque cambié a mi cuerpo de mujer en ese momento, en realidad también sin mi ciudad, porque la Ciudad de México entró al metro en ese momento y la ciudad, de ser una ciudad contenida que gobernaba un alcalde Uruchurto, nuestro regente de la ciudad que no dejaba cambiar nada, no dejaba entrar a la multitud, la ciudad de pronto cambió. El metro, se abrieron puentes, todo, la ciudad explotó. Nos dimos cuenta que era una macrópolis. Digamos, cuando yo nací, la Ciudad de México tenía 3.200.000 habitantes. Wow. Y yo la vi, ese momento fue en que la ciudad era perder mi cuerpo, o cambiar mi cuerpo, cambiar mi ciudad y perder mi familia, o cambiar mi familia, cambiar toda mi circunstancia. Y no tenía yo de qué agarrarme. Okay. Y ahí yo pensé, soy escritora. Tenía yo 15 años y ahí tomé una vocación y fue mi fundación, fue mi columna vertebral, fue mi cuerpo, fue mi ciudad, fue mi familia, toda mi ilusión, porque yo creía que no era algo que se aprendía, estaba equivocada, pero yo me sentía como poseída de una vocación. También me imagino que tiene que ver con que mi papá, cuando yo era niña, entre todas las cosas que nos leía, también nos leía Vidas de Santos. Yeah. Eran muy mochos mis papás. Okay. Y en la casa no había los cómics habituales, pero estaban las vidas ejemplares. Y ahí me encantaban las vidas de santos.
de veras me encantaban, todavía me encanta leerlas. Son entre novela de caballería y novela de aventura, son un género precioso. Y empujan muchas virtudes y muchas cosas, claro que sí. Unas cosas, virtudes y locuras, porque Claro. está lleno de locuras Sin duda. extraordinarias. Y yo me sentí iluminada, como aquellas santas de los cuentos de mi papá. Me sentí iluminada, pero mi iluminación era pues la iluminación de un hereje, porque un escritor en realidad no cree en nada, reinventa el mundo. Entonces, en esta iluminación mía herética, alrededor de eso yo empecé a escribir y a escribir y a escribir y corregía, entendía que no me salía aquello bien porque yo era lectora. Ya. Leer es muy importante para un escritor. Sí, estamos de acuerdo. Y me gustaba muchísimo leer y además tuve la suerte de que me tocó el boom. Cortázar, García Márquez, Claro. Borges, Bioy Casares, o sea, eran autores, todos eran un esplendor extraordinario. Y ya como joven poeta ya empezaba yo a conocer a otros que querían ser escritores como yo. Iba al Sanborns del Ángel, porque ahí Paz iba a comprar revistas, a ver los periódicos extranjeros, seguía Paz de cerca, o sea, era un mundo. Y luego abre el Ágora en Insurgentes, en el Ágora iba Rulfo compraba libros y yo iba atrás de Rulfo siguiendo qué libro abría Rulfo, qué había ahí. Y luego muy joven tuve una beca de escritora, de la beca Salvador Novo, que era para menores de 21 años. Salvador Novo, el cronista de la ciudad, al morir fue muy generoso, dejó una fundación fantástica y en ese momento luego la administraron muy mal, es una pena, pero era una beca muy generosa. Y tuve esa beca muy generosa a los 20 años. Entonces, fue esta combinación de mi sobrevivencia, mi entrada al mundo adulto, mi construcción como persona, y descubrir un mundo maravilloso, porque escribir es maravilloso, y el mundo de la literatura, mientras más le lee uno, más le rasca y más le encuentra. El que no sabe leer se aburre con un libro. Sí, claro. El que sabe leer encuentra siempre cosas nuevas. Y eso para mí ha sido también un alimento intelectual, un alimento psicológico, un alimento intelectual, y me la he pasado bomba. Me dan una beca de escritora y esto me dio también un sentido de profesional. No porque mis textos fueran aún publicables, no. Okay. Aunque primero vino la decisión de que fueras escritora. O sea, bueno, eso desde los 15. Yo dije, a los 15 yo ya era escritora, pero el dinero tiene un sentido en la vida. Claro. Y ese sentido de la vida es que sabía yo que mi espacio laboral, lo aprendí a los 20 años, mi espacio laboral es mi espacio de escritora. Bien. Mi papá es adicto al trabajo, fue adicto al trabajo, ya no vive. Y papá era un hombre pues también compulsivo del trabajo, como lo soy yo. Yo soy la segunda, pero heredé muchas cosas de él. No solo el amor a la lectura, sino la compulsión por el trabajo. Y mi compulsión, mi obsesión por el trabajo, mi amor, mi devoción por el trabajo es el trabajo de escribir, que es mucho trabajo, lo sabes tú. Por supuesto. No es algo que salga así nada más como uno platica, no, es algo... Ojalá fuera así, ¿no? No lo sé, a mí me gusta trabajar. ¿Cómo lograste, cómo lograste publicar? ¿Qué fue lo que hiciste que te llevó a poder consumar esa idea? Bueno, publicar es una cosa un poquito absurda, pero yo entonces no tenía como la ambición de publicar, sino la ambición de que una página me quedara bien. Qué bien. Tenía esa ambición fuerte. Entré a la Ibero porque mi papá me condicionó darme después del... Era yo una chamaquita, mi papá me pidió que entrara a la Ibero. Yo no quería estudiar nada porque creía que la vida del escritor era una vida que tenía que ser afuera de las aulas. Y él me convenció con una especie un poquito de protección también, entrar a la Ibero, y entré a la Ibero a estudiar letras. Era la Ibero que se cayó con el temblor de los 70s, y fue maestro mío, había dos maestros míos que estaban muy del mundo real de las letras. Eran Gonzalo Celorio, que era muy jovencito y que sabemos es escritor, y Huberto Batis, que era amigo de escritores y editor. Wow. Y Huberto Batis me vio, yo le llevé inmediatamente un poema, leyó y me dijo, tú eres poeta. Y él me publicó mi primer texto. Oh, wow. Él hacía una revista
y publicó mi primer poema, que nunca he vuelto a publicar. Ok. Y además me recomendó pasarme a la UNAM, donde iba a encontrar yo muchos otros jóvenes escritores, porque en mi época, ahora todos los chavos quieren ser cineastas, pero en mi época todos queríamos ser poetas. Ok. O sea, la onda estaba ahí, Claro. era ser poeta, y no pensábamos ni en que eso nos iba a hacer famosos, ni en que eso nos iba a dar dinero, ni en que eso nos iba, nada. No era eso, se Era la trataba pasión. la pasión, el amor por la literatura, leíamos Qué todo bien. el tiempo a otros poetas. Y ahí pues ya mi siguiente poema me la publicó Marcelo Uribe, que era el editor de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. El siguiente se lo dio Berto Batis, que entonces ya dirigía un suplemento literario. El otro ya no toqué puertas. Las puertas me tocaron a mí. ¿Cómo le haces, por ejemplo, para mantener a alguien entretenido en una historia? Pues mi caso es un poco peculiar porque como yo creo que las novelas están más vivas que nosotros, Ok. mi trabajo, y como yo quise ser arqueóloga cuando era una niña chiquita, creo que sigo trabajando creyendo que sigo siendo una especie de arqueóloga. Ok. Entonces, batallo mucho, pienso, fantaseo, hago notas, leo, empiezo a escribir y voy como buscándole el cuerpo a mi novela. Ok. Voy excavando como un arqueólogo, le Oh, eso quito está la padre. tierra extra, voy quitando y de pronto ahí hay algo maravilloso y está más vivo que yo y palpita y tiene vísceras y tiene piernas y tiene sentido, y yo lo único que hago cuando escribo es tratar de respetar eso que me encontré, que es creación colectiva. Porque Wow. una verdadera novela siempre es la representación narrativa de lo que ocurre en nuestro tiempo. Aunque sea una novela, y digo, yo he escrito novelas de la Batalla de Lepanto, de Cervantes de personaje, o sea, he escrito novelas de Moctezuma, he escrito novelas que tienen un ambiente histórico, bueno, Los hijos de Ana Karenina, pero aunque haya escrito esas novelas, yo siempre sé, lo sé porque leo otras novelas, que palpan la vibra o el sentido o el sabor del tiempo. Entonces, yo lo que creo, no estoy pensando en cómo le hago para atrapar al lector, sino lo que estoy pensando es cómo le hago para no lastimar ese cuerpo hermoso, fuerte, poderoso, a veces bestial, a veces violento, a veces dulce. Y no estoy pensando cómo le hago para que no se me escape el lector. No escribo bestsellers, no es mi intención. Yo creo que el sentido que tiene la literatura es tan profundo, nos hace repensar lo que estamos viviendo, nos hace tratar de acercarnos a ese misterio mayor, que es el misterio de estar vivos. Y el caso es que, pues eso es lo que soy yo, soy una excavadora de esas historias que hacen todos ustedes y que enseñan el arma de nuestro tiempo. Es lo que yo trato de hacer, aunque busque escenarios diferentes, aunque sea yo muy aplicada, aunque sí me gusta contar historias. Wow. Es una fascinación enorme contar historias. Está increíble, no me había tocado escuchar, ver la creación de una historia de esta manera. Me recuerda a Miguel Ángel, ¿no? Que decía que él simplemente le quitaba el excedente a las esculturas y que ya estaba la escultura ahí. Las historias están así. A veces yo creo que nos pasa a los escritores que es como si la historia ya existiera y nada más la estamos, como tú dices, moldeando y demás. De verdad que es muy interesante. Espero que esta información les sirva a todos ustedes. A mí, sin duda, me ayuda todo esto a continuar con esta carrera que, pues, en la actualidad sí existe un despertar nuevo. Te agradezco muchísimo, te dejo mi libro con mucho cariño y amigos, muchísimas gracias. Te agradezco a ti. Qué Gracias. linda eres. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.